en los pocos minutos mientras lo saludaba. Este año yo lo veo como un compromiso de diálogo con la juventud. Y le decía a Grecia, ¿estás de acuerdo con eso, Grecia? Y me decía, sí, estoy de acuerdo. Yo creo que nosotros tenemos que generar acuerdos generacionales que nos permitan avanzar. Yo creo que el país nos debe prevalecer y debe ser nuestra prioridad en 20, en 30, en 40 años. Nosotros que queremos construir un hogar en este país, en nuestras fronteras, pues tenemos que procurar hacer una política de altura, de madurez, de coherencia y sobre todo de responsabilidad, respetando las diferencias políticas y las ideologías. Por supuesto que yo en infinidad de veces he tenido locuciones públicas donde he criticado públicamente su posición política, pues puesto que esa es una posición política que no contribuye a las oportunidades de los jóvenes venezolanos, pero creo que es necesario generar unos acuerdos generacionales que nos permitan avanzar. No, y que es parte de la discusión además. Angelit, el 2023 arrancó, digamos, complejo, con muchos temas y con una calle un poco movida. Vimos reclamos justificados por parte de los trabajadores. Vimos a una profesora que decía, presidente, estoy pasando hambre, tengo la nevera vacía. Y quizás es un reflejo de lo que vemos en cada rinconcito de nuestros pueblos, que somos andinos y hemos encontrado profesores que van a dar clases muchas veces por vocación y por amor a los chamos, más que por el dinero que devengan. Pero es también justa una remuneración que cubra las necesidades y sobre todo porque lo establece nuestra Sagrada Constitución. ¿Qué está pasando en la calle y qué percibes de este movimiento de manifestaciones? Bueno, en dos sentidos lo veo yo. Uno, ayer te quiero comentar que en la Asamblea Nacional se aprobó un acuerdo en reconocimiento al Día del Maestro y se generó un debate. Y nosotros desde la bancada de oposición decíamos es que el reconocimiento no pasa por una hoja, por un papel, por un acuerdo firmado. El reconocimiento pasa por reivindicaciones justas, por reconocerle la labor tan importante que los maestros, y titánica además, que los maestros hacen día tras día para ir a sus lugares de trabajo, poder darle de comer a sus hijos y además prácticamente criar o formar a nuevas generaciones, de tal manera que yo creo que el reconocimiento se tiene que generar en eso, en un reconocimiento real, digno, dignificar su labor que tan importante ha sido durante todos estos tiempos. No es posible que yo veía profesores de la Universidad de los Andes donde decían 25 años de estudio y $7 es mi salario. ¿Cómo es posible que un sueldo de hambre, de miseria? Es hasta risible, porque pareciera que en este país no es una prioridad la educación, no es una prioridad nuestros maestros y no es una prioridad los 5.500.000 de empleados públicos que existen en el país. De tal manera que yo creo que evidentemente las protestas pacíficas son justas, necesarias, tienen que continuar. Nosotros hemos dado nuestro espaldarazo desde la Asamblea Nacional, desde cualquier espacio donde nos hemos encontrado, porque yo creo que nosotros siempre tenemos que estar del lado del pueblo. Y ayer yo lo decía, ayer seguramente vamos a hablar en eso en un ratico, ayer conversábamos sobre la aprobación de la Agenda Legislativa 2023 en la Asamblea Nacional y yo se lo decía, este año nosotros no podemos hacer oídos sordos a las exigencias de la calle. Este año ese Parlamento que siempre dice que es el Parlamento del pueblo o el oficialismo que se un gobierno obrero, por ejemplo. Un gobierno obrero, que es el gobierno del pueblo. Bueno, yo quiero poder que popular, ¿no? El poder popular de los venezolanos. Yo creo que este año el Parlamento realmente tiene que ser la voz del pueblo, no hacer oídos sordos a tantas exigencias que hay en la calle. Diputada, usted habla de un acompañamiento por parte de los factores de oposición al pueblo venezolano en estos momentos complejos. ¿De qué manera están haciendo seguimiento a los casos de persecución o de retaliación política? Vimos que, por ejemplo, la profesora Carmen Rojas en el estado Nueva Esparta, al día siguiente de su aparición pública denunciando las necesidades que tienen en materia salarial, fue destituida de su cargo como subdirectora administrativa de un colegio, de una escuela pública donde daba clases. Y le notificaron descaradamente que, bueno, ya no iba a estar como subdirectora, vuelva al aula, profesora, porque usted fue a la marcha y dijo 4 cosas allá en contra del gobierno. Váyase al aula. Ella dignamente volvió al aula, pero está siendo desmejorada. Es una forma de presión para evitar o criminalizar la protesta y hace que otros profesores digan, no, entonces yo mañana no voy a la marcha porque me van a votar, me van a bajar el sueldo, me van a desmejorar. ¿Cómo hacer para que la protesta no se criminalice, que está establecida en la Constitución, y que los trabajadores, nuestros maestros, nuestras maestras, nuestros decentes docentes no sean criminalizados?
Bueno, yo creo que no es una práctica nueva seguir. Tristemente es una práctica que estamos viviendo los venezolanos de hace más de 20 años, donde se nos ha perseguido, se nos ha criminalizado por protestar, por poder decir abiertamente o en público, declarar que no estamos de acuerdo con una ideología política, con un sistema de gobierno que por supuesto nos tiene a la mayoría de los venezolanos sin mejoras, sin reivindicaciones, viviendo de una manera no digna y con un sueldo miserable y de hambre, de tal manera que yo sí creo que nosotros tenemos 25 sesionales en el país a nivel del partido, nosotros hemos enviado líneas de acompañamiento a todas las protestas y por supuesto que pongo en mi tema personal mis cuentas y mi WhatsApp de manera de poder ayudar a visibilizar aquellas malas acciones y poder no victimizar, pero sí decirle al país con la realidad que es necesario un cambio, que es necesario que no se criminalice esta protesta y que decirle a